Dios me los bendiga, mis hermanos, mis amigos. Estamos nuevamente aquí en Región Celestial, ¿verdad? Trayendo nuestro nuevo mensaje a la iglesia de Pérgamo. Gloria a Jesús. Vamos a comenzar mejor con una oración. Vamos a orar para que el Espíritu Santo ilumine y podamos llevarles algo de parte de Dios a ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti venimos en esta hora. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos porque tú eres Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Padre, en esta hora yo te pido, Padre, que tú tengas misericordia, Señor, de tu pueblo, y que cada una de las personas que nos está viendo, Señor, pueda, Señor, tomar algo de este mensaje, Señor, y aplicarlo a su vida, Señor. Y si es necesario que corrijamos algo en nuestra vida, Señor, para poder agradarte, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos dirijas, Padre, y que tu Espíritu Santo nos lleve por el camino que debemos de ir, Señor. Padre, en esta hora yo te pido que tú tomes el control de lo que vamos a hablar en este lugar, y te pido que tú te glorifiques y que tú nos hables a nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos nuevamente aquí, como dijimos, en Región Celestial, ¿verdad? Y es un placer para mí hablar con ustedes en el día de hoy, y es un placer para mí traerles este mensaje de parte del Espíritu Santo de Dios. Y es bien interesante porque ya hablamos de la iglesia de Éfeso y hablamos de la iglesia de Esmirna. Hoy nos toca la iglesia de Pérgamo y vamos a comenzar leyendo el capítulo 2, versículo 12 al 17 en Apocalipsis. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor añada bendición a su palabra, que ya es bendita. Antes de comenzar con el mensaje, quiero comenzar hablando un poco sobre la iglesia de Pérgamo y la ciudad de Pérgamo. Y voy a estar leyendo unas cuantas cosas sobre la ciudad de Pérgamo. La antigua ciudad de Pérgamo, su nombre en la actualidad es Bergama. Fue la orgullosa capital de la provincia romana de Asia Menor, actual Turquía, cuando el Imperio Romano se extendía por el continente asiático. Según la leyenda, fue fundada por Pérgamos y en 560 a.C. pasó a pertenecer a Creso, rey de Lidia, y luego a Ciro II, rey de Persia, entre otros. Bajo el control de Roma, Pérgamo se convirtió en la capital de la provincia de Asia Menor y en una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Los hechos demuestran que Pérgamo se convirtió en una rica y poderosa potencia, conservando grandes colecciones de arte y siendo cuna de los bibliógrafos y del arte de la jardinería, entre otros atributos. Su biblioteca llegó a ser la más importante del mundo después de Alejandría, pues tenía 200,000 volúmenes de pergaminos. ¿Se imagina eso? Una biblioteca, 200,000 volúmenes de pergaminos. En aquel tiempo eran muchos pergaminos. Además, había en la ciudad 2 agoras, o sea, plazas, como plazas públicas. Había un palacio real, un gran teatro, había varios gimnasios en la ciudad, había una fortaleza militar, eran fuertes militarmente, y 4 santuarios a dioses paganos: a Zeus, a Atenea, a Hera y a Demeter. En el siglo II, los romanos construyeron otro santuario, la Basílica Roja. Era un enorme complejo dedicado a Esculapio, nombre romano antiguo a dios griego de la curación.
Pérgamo llegó a ser el centro religioso más importante del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque era la ciudad más pagana. Era en aquel tiempo, era la ciudad donde se adoraban más deidades, falsos dioses. Y vamos a ver quién era Esculapio, que significa médico. Nombre romano que proviene del griego Asclepio, el dios griego de la medicina, Dios con letra minúscula, el dios griego de la medicina, hijo de Apolo y de la ninfa Coronis. El significado tanto de Asclepio como de Esculapio sería médico que no deja morir a los guerreros. Ese es el nombre, la definición del nombre de este falso dios. Bueno, después de haber hablado un poco sobre la ciudad de Pérgamo y sobre sus costumbres, sus dioses y cómo era esta ciudad, vamos a ir directo al mensaje para hablar qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de el mensaje de la iglesia de Pérgamo, mensaje que está vigente para nosotros el día de hoy, aunque fue escrito para aquel tiempo, para aquella iglesia, dirigido al pastor de aquella iglesia, a la gente de aquella iglesia. No deja de ser de que este mensaje es para nosotros y está vigente hoy en día. Vamos a la palabra entonces. Ahí vamos a comenzar con el verso 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cuando el Señor se identifica de esta manera, ¿qué quiere decir con que eres el que tiene la espada aguda de 2 filos? Obviamente sabemos que el Señor se está refiriendo a su palabra, ¿verdad? En Hebreos 4:12 la palabra nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra penetra significa llegar a entender el pensamiento o las intenciones de una persona o el sentido de una cosa. Como por ejemplo, penetraba hasta lo más escondido de su pensamiento. Es un ejemplo de cómo usar esta palabra. O sea, como dice el Señor en la palabra, en el versículo 12, escribe a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O sea, que el que penetra hasta partir tu alma y tu espíritu, el que penetra hasta la coyuntura de tus huesos, el que discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, dice esto. El que llega hasta lo más profundo, el que penetra hasta lo profundo de tu espíritu, hasta la coyuntura de tu hueso, el que sabe lo que tú estás pensando, el que sabe tus intenciones y todo lo que hay en tu corazón, es el que dice esto. El que tú no le puedes esconder nada, el que te está hablando. En otras palabras, como que yo veo que el Señor está diciendo: no hay nada que tú puedas esconderme. No necesito escuchar alguna excusa. Yo sé lo que hay en tu corazón. Yo conozco tus intenciones. Yo conozco tu espíritu. El que conoce sus verdaderas intenciones. El que sabe que todavía ustedes tienen una esperanza, aunque el mundo lo señale. El que sabe que ustedes aún me aman y me temen. Dice esto. El que los conoce. El Señor sabe que ellos siguen amando al Señor. No hay nada que nosotros podamos esconder del Señor. Como hablamos anteriormente, en mensaje a las otras iglesias, no hay nada que sea oculta. Al conocer las palabras, yo conozco tus obras, no hay nada que se le pueda esconder a Dios. Él conoce todo, hasta lo más profundo, conoce las intenciones, conoce lo más profundo de nuestro espíritu. Él tiene la espada de 2 filos, que es más cortante, que discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos al verso 2. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. He escuchado muchas versiones de quién era Antipas. No se dice mucho de Antipas. A propósito, el único sitio donde se menciona Antipas es en este pasaje de la Biblia. Se dice que Antipas fue muchos dicen que era un vagabundo que vivía en la ciudad, que le servía a Dios. Muchos dicen que era un pastor, que era el pastor de aquellos tiempos. El nombre de Antipas significa contra todos, del griego antipater. Pero en verdad no se sabe mucho de Antipas. Esto lo que se sabe fue que murió. Muchos dicen que murió en un caldero,
cocinado en aceite, hervido. Muchos dicen que murió dentro de un toro. En aquel tiempo se usaba un toro para torturar a la gente. Se metía la persona en el toro, ya muchos conocen la historia, y se le ponía fuego debajo. Y la persona se quedaba ahí adentro de ese toro de metal y se cocinaba ahí, prácticamente. Pero no queremos llegar mucho allá porque en verdad esto no es lo que queremos traer en el mensaje, ¿verdad? Lo que queremos traer en el mensaje sobre Antipas es que fue fiel, es que le sirvió a Dios, es que le dijeron a Antipas: tú no sabes, Antipas, que todo el mundo está contra ti. Y él dijo: pues entonces yo estoy contra todo el mundo. Y dice la palabra que fue muerto porque no negó su fe. Eso es el verdadero mensaje que este siervo de Dios quiso enviarnos a nosotros, en el cual Dios le llama mi testigo fiel. Imagínense eso, que nosotros podamos tener ese nombre y que podemos ser llamados por Dios mi testigo fiel. Así que usted no se preocupe cómo lo llama el mundo. No se preocupe si el mundo no sabe ni quién es usted. Porque Antipas es una persona... A mí me encanta mucho, y esto es parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Quiero que usted entienda, desde el principio es parte del Espíritu Santo, pero esto es algo que me llegó ahora mismo. Antipas no era una persona que se oye su nombre en la palabra desde el principio, como Pedro, como David, como Pablo. Antipas. Sabemos que en el único sitio que se menciona el nombre de Antipas es en este pasaje, ¿verdad? Sin embargo, Dios le llama mi testigo fiel. Y no sé por qué digo esto, pero quiero que usted entienda que no importa quién usted sea, que no importa quién no lo conozca, quién no sepa quién es usted. Porque ahora mismo están apareciendo muchas personas en las redes sociales que digan, y son personas que casi nunca se han visto, ¿verdad? O que no han usado las redes sociales para hacer videos y cosas así. Pero son personas que están dando mensajes de la palabra, que llevan la palabra de Dios. Hay que escuchar bien, como decía mi pastor ayer en el servicio, hay que escuchar bien lo que se está hablando, porque muchas cosas vienen de Dios, muchas no. Pero muchas cosas vienen del Señor, hay mucha gente nueva, muchas caras nuevas. Y me alegra en el corazón ver estas personas ahí. Personas que no se saben quiénes son, ¿verdad? O personas que no se veían mucho en las redes sociales y ahora han decidido usar este medio porque por el coronavirus, por la cuarentena, pero están aquí y están llevando mensajes, siguen haciendo lo mismo que hacían en sus iglesias, pero lo están haciendo ahora. Así que no importa, porque Antipas fue el testigo fiel de Dios. Dios le llama mi testigo fiel. Sin embargo, no se oye mucho de él en la palabra. Así que usted no se preocupe, siga hacia adelante, siga en las redes sociales, siga predicando. ¿Entiendes? Siga hacia adelante. ¿Acaso no dijeron a Jesús qué bueno puede salir de Nazaret? Sigamos hacia adelante. Bueno, no me quiso desviar del tema, pero vamos hacia adelante y siga hacia adelante. Ok, Dios le llama a mi testigo fiel Antipas, cuando fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y esa es la parte que me interesa mucho escuchar. Cuando el Señor le dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Por qué el Señor le decía allí donde está el trono de Satanás? ¿Por qué? Allí estaba el templo, había un sinnúmero de templos a dioses paganos, a dioses falsos. Estaba el templo de Zeus, estaba el templo de Hera, estaba el templo de Atenas, estaba el templo de Esculapio, y aún así también estaba el templo del emperador, de César, en donde se rendía más la adoración, que a ninguna otra persona se le rendía a César. En aquel tiempo había que decir: César es el Señor. Los judíos de aquel tiempo que vivían allí, no solamente, como en la diferencia de las otras iglesias, tenían que decirlo una vez al año, o cada vez que César visitaba, el emperador visitaba estas ciudades. Esta gente tenían que hacerlo a diario. Todos los días tenían que comprometerse. Todos los días tenían que adorar al César. Allí estaba el trono de Satanás, adentro de la misma ciudad de Pérgamo. Sin contar Esculapio, que era una deidad falsa a la que se rendía culto. De todo sitio venían gente a rendir culto a Esculapio. Pero el Señor le dice también: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Vamos al próximo verso.
a la próxima parte del verso. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. Y ya hablamos de Antipas, ya dijimos quién era Antipas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Voy a tratar de resumir esta historia de Balaam y Balac porque es un poquito larga, ¿verdad? Cuando usted tenga tiempo, léala. Balac mandó a llamar a Balaam para que maldiciera al pueblo de Israel, ¿verdad? 2 veces. La primera vez fueron y Balaam dijo, no puedo, el Señor no quiere que yo vaya. La segunda vez, Balac volvió y mandó los nobles, pero esta vez mandó nobles más distinguidos. Y llegaron donde Balaam y volvieron otra vez. Y le dijeron, mira, que Balac quiere que tú vayas y maldiga a esta gente allá. Entonces Balaam viene y le dice, ok, quédense en dormir, quédense aquí y yo voy a consultar con el Señor esta noche a ver qué el Señor me dice. Ya el Señor le había dicho a Balaam que no. Pero Balaam siguió aún esperando que Dios cambiara su manera de pensar. La palabra dice que Dios es el mismo, Dios no cambia, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Él no es hombre para que mienta, o hijo de hombre que se arrepienta, dice la palabra. Se quedó ahí esperando. En la mañana, Dios le dice, ve, pero vas a decir lo que yo te diga. En el camino se le aparece el ángel de Jehová con la espada desenvainada, dice la palabra. Y Balaam está tan ciego, yo creo que iba pensando en el dinero y toda la riqueza que iba a tener. Porque a pesar de que era profeta de Dios, la mente la tenía en otra cosa, aún diciéndole Dios no. Siguió hacia adelante. Se le aparece el ángel de Jehová, entonces el burro lo ve, pero él no lo ve. A veces así somos, a veces el burro ve todo, pero nosotros, que se supone que veamos las cosas de Dios, no las vemos. Dios hace que el burro hable. Lea la historia, no le voy a decir lo que dijo el burro. Léala y va a escuchar qué fue lo que le dijo el burro. Llega Balaam a donde Balac. Y cuando llega el momento de maldecir, no puede maldecir al pueblo de Dios, sino que termina bendiciendo. Y él le dice a Balac, el Señor no quiere que yo maldiga a este pueblo, este es su pueblo. Entra en una desesperación, pero como el diablo, como dicen por ahí, y la palabra lo dice claro, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Balaam se idea una forma de cómo hacer caer al pueblo. Un profeta de Dios. La palabra dice, claro, los dones son irrevocables. Así que no se preocupe si le molesta que este haya sido un profeta de Dios. Los dones de Dios son irrevocables. Dios no es de esta clase de persona que quita lo que da gratis. So a gift is a gift. So un don es un don, un regalo es un regalo. So este profeta se maquina una trampa para hacer caer. El pueblo le dice, mira, ¿por qué tú no haces esto? Le dice Balac. ¿Por qué tú no tomas las mujeres moabitas, que se dice que eran mujeres hermosas? ¿Por qué tú no tomas las mujeres y las pones a acampar ahí cerca y corrompes a los hombres? Porque mira que Dios aborrece eso, la inmoralidad. Mira que Dios aborrece la infidelidad. Deciden hacer esto. El profeta de Dios. Esta es la doctrina de Balaam. Cuando tú usas tu talento que Dios te dio y puso en tus manos para comprometer la palabra. Esta es la doctrina de Balaam. Cuando tú tienes estas personas en la iglesia y permites que enseñen esto. Esta es la doctrina de Balaam. Cuando se pone tropiezo a un hermano. Cuando se pone tropiezo al buey que trabaja, como dice la palabra, y se apaga el pabilo que humea. Esta es la doctrina de Balaam. Y ahí estaban en la iglesia de Pérgamo. Quien estaba a cargo, el líder, porque la carta va dirigida al ángel de la iglesia, estaba permitiendo estas cosas en la iglesia. Los dones son irrevocables. No se maraville
de lo que pasa en las iglesias. Sí, los dones son de Dios. Todos los dones son para edificación de la iglesia. Pero no se maraville. En una ocasión llegaron los discípulos donde Jesús. Y le decimos, Señor, los demonios no se sujetaban. En tu nombre los echamos fuera. ¿Y qué les contestó Jesús? No se maravillen de esto. Solamente maravíllense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Que su nombre esté escrito en el cielo. Hermano, la palabra dice que nadie es profeta en su propio pueblo. Pero, ¿por qué tenemos que esperar que venga alguien, que venga un profeta, que venga alguien a la iglesia, que venga alguien a hacer una maravilla, a hacer señales, a tirar la gente patas arriba, como decimos nosotros? Pero tengamos en cuenta que el ser humano es ser humano. Nuestra relación debe ser con Jesucristo y con nadie más. Y tenemos que tener cuidado a quien dejamos que se pare en el altar de nuestra iglesia a alimentar las ovejas. Estas personas, este profeta decidió hacer esto, ¿verdad? Y en la iglesia de Pérgamo se estaba permitiendo esto. Y yo me imagino que para el Señor comparar esta situación en Pérgamo con la situación de Balaam y Balac, era porque se le estaba poniendo tropiezo a gente que Dios quería trabajar con ellos. Era porque se le estaba poniendo tropiezo a personas que estaban trabajando. Era porque se estaba tratando de hacer caer a alguien que estaba buscando fervientemente de Dios. Cuando Dios compara esto. Y también le dice el Señor, ¿verdad? En el verso 15. Y también retienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. También estaban los nicolaitas. Esto eran otra clase de grupo, ¿verdad? He escuchado decir muchas personas que era lo mismo, pero en verdad no era lo mismo. La doctrina de los nicolaitas era como la doctrina de los Baales de aquel tiempo. Querían una unión con el César, querían una unión con la ciudad, querían una unión con el sistema. Ese era la doctrina de los nicolaitas, que en verdad querían, como se escucha mucho por ahí ahora, unir religiones. Eso era en verdad lo que quería decir, bajo un solo sistema. Esa era la doctrina de los nicolaitas, cual era diferente a la de Balaam. Que no era hacer caer completamente y deshacerse de ellos. No, los nicolaitas querían una unión y compromiso. Querían que, por ejemplo, si tú ibas a una fiesta, compartieras con ellos, bebieras, tomaras y después volvieras a tu Dios. No te querían quitar. Querían que tú tienes tú tienes tu religión y yo tengo la mía. Podemos hablar, podemos compartir, podemos comer en el mismo sitio. Yo me paso un tiempo contigo, tú te pasas un tiempo conmigo. La palabra dice clara que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra dice clara que no podemos amar a dos maestros. Vamos a terminar amando uno y odiando al otro. La palabra dice claro que de una fuente no pueden salir dos aguas, dulce y amarga. Somos cabritos o somos ovejas. Somos fríos o somos calientes. No hay intermedio. Somos de la izquierda o somos de la derecha. Esta era la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas querían una unión de religión. Querían una unión y que hubiera una aceptación de lo que ellos creían adentro de la iglesia de Dios. Como lo hay hoy en día. Que hay muchas cosas que ahora mismo se está intentando de que la iglesia acepte como normal, con la excusa de no discriminar. Hay un sistema en el que quiere que la iglesia acepte muchas cosas que están mal. Y ya hablamos en la iglesia anterior sobre esto. Yo te respaldo, pero tú tienes que aceptar esto. Yo te respaldo, pero tú tienes que aceptar esto otro. Yo te respaldo, pero estas son nuestras reglas. ¿Me entiendes? Por conveniencia, por dinero, por aceptación, por ser parte de una institución grande, tenemos que aceptar estas cosas. No podemos seguir la doctrina de los nicolaitas. Esta era la doctrina que ellos querían.
Una unión, aceptación. Y me gusta esta parte de este pasaje, de este versículo, cuando dice la que yo aborrezco. Y lo voy a repetir otra vez. Esta doctrina de los nicolaitas, hablando el Señor, la cual yo aborrezco. Y la palabra aborrecer significa detestar, despreciar, no tomar en cuenta, aborrecer. Y vamos al verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, volveré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por tanto, arrepiéntete. O sea, para Dios estas son cosas bien serias, cosas dignas de arrepentimiento. Si no, pues vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, con la espada de mi boca, con la palabra. Con la palabra de Dios fue creado el universo, el cielo. Todo fue hecho por medio de su palabra. La palabra dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muchas personas piensan que Dios no se enoja, ¿verdad? Y que podemos seguir haciendo todo lo que querramos. Podemos seguir haciendo todo lo que deseemos hacer y si podemos seguir comprometiendo la palabra de Dios. Podemos seguir haciendo toda clase de cosas que están mal en la iglesia de Dios, ¿verdad? Sin consecuencias. Y la orden que le dio Dios a Moisés en aquel tiempo fue, como dice la palabra, y lo voy a leer. Entonces Dios se enojó muchísimo. ¿Se enojó cuánto? Muchísimo, dice la palabra. Y le dijo a Moisés, toma presos a todos los jefes del pueblo y cuélgalos en poste como ofrenda en mi honor. Hazlo en plena luz del día, solo así me calmaré y ya no estaré enojado contra el pueblo de Israel. Cuélgalos en plena luz del día. Gracias a Dios que vivimos en esta gracia, pero esa era la misma doctrina de aquellos tiempos, de esta gente que se comprometían porque decían, estamos en la gracia. ¿Entiendes? No podemos nosotros seguir viviendo en esta misma manera y ofendiendo a Dios todo el tiempo. Pero y la palabra nos enseña claro que no es nada oculto, que nosotros no esté delante de Dios. Él conoce todo, Él tiene la espada de dos filos, la que penetra, la que conoce el espíritu, la que conoce el alma, la que divide, la que sabe las intenciones del corazón del hombre. La tiene Dios, esa es su palabra. Él sabe si tu intención al tú arrepentirte es verdadera o es falsa. Él lo sabe. Él sabe si tú estás diciendo, no, que yo hago esto y después me arrepiento y no te arrepientes nada. Nosotros no engañamos a nadie. Nosotros no podemos engañar a Dios. Pero al tarde o temprano, como pasó aquí, como Dios le dijo a Moisés, hazlo en plena luz del día. En plena luz del día. Todo lo que nosotros hagamos en oculto puede ser revelado en público por parte de Dios. Así que tengamos mucho cuidado. Que esa espada de dos filos con la que Él viene a pelear contra ellos no es algo para tomar ligeramente. Es algo para tomar bien en serio. Que si Dios es amor, sí. Si no, yo no estuviera aquí hoy. El Señor me trajo a mí aquí, a sus pies con amor. Yo no necesité que alguien me gritara, ni dijera que Dios me va a matar, o que me va a hacer algo, o que me iba a ir para el infierno para yo venir donde Dios. Yo aprendí a amarlo porque Él me amó primero. Pero ahora yo soy su iglesia. Y como su iglesia debo de conducirme. Como la iglesia de Dios. Y como su iglesia debo tomar sus mandamientos, sus estatutos y lo que Él exige de mí. Como Dios. Serio. Porque si no, Él va a venir y va a pelear contra ellos. Me gusta esa palabra cuando dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, según yo entiendo por este verso es que se acabó el pan de piquito, como dicen en Puerto Rico. Si Dios quiere que tú estés bien delante de Él, ¿qué es lo que Él quiere? Y que tu alma se salve. Es lo que el Señor quiere, que todos se salven. Esta gente que tú quieres tanto y que tú amas tanto porque soportan tu ministerio, es el Señor el que va a pelear contra ellos. Por amor a ti. Hay que tener mucho cuidado. El que tiene oído para oír,
Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea que si tú tienes entendimiento, o sea que si tú tomas esta palabra y le pones atención, o sea que tú sabes que no hay nada oculto que tú puedes ocultarle a Dios, que si tú sabes que Él sabe cuál es tu intención, que si tú sabes que Él sabe lo más profundo de tu corazón, que si tú sabes que Él sabe lo que tú ocultas, lo que ocultamos, lo voy a incluir yo también, escuchemos y pongamos atención a este mensaje y admitamos que esto es cierto, que no es juego. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. El que nos guía a toda verdad y toda justicia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Jesús dice en su palabra, en Juan 6:35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Si creemos en Él y confiamos en Él y nos arrepentimos, Él es el maná escondido, Él es el pan de vida, Él es el que nos va a alimentar. Ese pan que es su palabra que nosotros necesitamos día a día para poder seguir adelante, para poder resistir a las tentaciones, para poder resistir a los compromisos, a lo que el enemigo quiere comprometernos. El enemigo quiere que nosotros nos comprometamos para después juzgarnos. He escuchado a estas personas que le dicen, mira, bebete esta cervecita, que eso no es nada malo y todo. Y después que tú caes, me pasó en el pasado, no lo voy a negar, en un tiempo en el que yo veía que conocía al Señor, pero no lo conocía, en verdad. Y después que me la tomé, me juzgó la misma persona, me señaló y me dijo, oye, eso que eres cristiano. Gloria a Dios. Eso es lo que el diablo está esperando que tú caigas para después señalarte con la misma trampa que te pone, te va a juzgar. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok. He escuchado muchas teorías sobre esta piedrecita blanca. Se dice que esta piedrecita blanca en aquellos tiempos se usaba cuando se hacía un banquete. Y en ese banquete pues se le daba la piedrecita a la persona y esa era la entrada para entrar al banquete. También se dice que a los guerreros de aquel tiempo, a los gladiadores, se le daba esa piedrecita como el símbolo de libertad, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con las dos me gustan. Algo que el Señor puso en mi espíritu sobre esta piedrecita, ¿verdad? Y me gusta la del banquete por la razón de que esta piedrecita para mí es la entrada a las bodas del Cordero, a ese banquete. Y el anfitrión está esperando para darnos la piedrecita para la entrada, con un nombre que nadie conoce. ¿Cuál será el nombre? No sé cuál es el nombre que nos va a ser dado, pero no me importa cuál sea el nombre. Lo que me importa es que ser recibido en el banquete y que mi anfitrión me diga, entra, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, hermanos y amigos, hasta aquí esta parte de este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Espero les haya gustado. Quiero dejarlos con esto. Tenemos que pensar, tenemos que analizar nuestras vidas y tenemos que pensar en qué permitimos para que nuestra iglesia esté llena. Cómo presentamos la palabra de Dios. A quién complacimos para que vaya a nuestra iglesia. ¿A qué Jesucristo estamos mostrando? Sí, debemos mostrar un Jesucristo misericordioso, pero también debemos mostrar un Dios celoso. Un Dios que ama a los suyos y a los suyos, y un Dios que no quiere compromiso. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Y si les gustó el video y creen que es edificante para alguien más, compártalo. Si desea suscribirse, suscríbase. Todo esto es para la gloria y honra de aquel que nos salvó y de aquel que lo quiere salvar a usted. Nos vemos. Hasta la próxima.
Dios les bendiga.